adoramos, Dios. Bendito sea tu nombre, Jehová de los ejércitos. Te damos las gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos hemos sido bendecidos a través de la alabanza? ¿Es importante alabar a Dios? Sí. ¿Por qué es importante? Porque a través de la alabanza el Espíritu de Dios comienza a ministrar nuestras vidas. Y damos gracias a Dios. Sean todos bienvenidos. Qué gusto que estamos aquí reunidos para escuchar el consejo de Dios. De regalo van a estar así parados toda la predicación. Saluda a quien tienes al lado. Dile qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto saludarte. Me da mucho gusto verte. Tomen su lugar, por favor. Tomen su lugar. Estamos estudiando, como ustedes ya lo saben, el libro de la carta a los Romanos. Hoy vamos a estar meditando, vamos a estar analizando el capítulo 5. Capítulo 5 de la carta a los Romanos, en donde el apóstol Pablo nos habla cosas muy interesantes, cosas en las que nosotros tenemos que meditar y reflexionar acerca de lo que Dios quiere de nuestras vidas, cómo hemos estado viviendo nuestro cristianismo. A veces la gente se pregunta y dice, realmente, ¿por qué tengo que ser cristiano? ¿Cuál es la finalidad de ser cristiano? Es algo importante y muchas veces no encontramos la respuesta, ¿cierto o no? Yo voy porque me dicen que esté ahí, pero ¿cuál es el objetivo realmente? Hoy lo vamos a ver a través de esta carta, de este capítulo 5 a los Romanos, ¿verdad? Incline su rostro, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pedir que Él sea el que nos guíe a través de este tiempo. Padre, te damos las gracias en esta noche por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto en su corazón estar aquí. Hoy rogamos que el Espíritu de Dios sea quien nos ministre, quien sea capacitándonos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te entregamos este tiempo, te entregamos nuestros pensamientos, nuestro corazón. Habla, por favor, habla nuestras vidas. Sé tú dirigiéndonos en todo momento. Queremos ser como tú, alcanzar la estatura del varón perfecto. Por eso disponemos este tiempo ante ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Tema de hoy lleva por título la justificación. Hemos sido justificados, ¿verdad? Y lo vamos a ver a través de esta carta. Acompáñenme por favor entonces. Vamos a comenzar a leer Romanos capítulo 5, versículo 1. Una de las razones importantes por las cuales nosotros somos cristianos es porque recibimos muchos beneficios. Y esta carta es importante porque nos muestra los beneficios que yo tengo en mi vida por seguir a Cristo. Entonces hoy Dios nos va a estar mostrando a través de la palabra qué debemos responder cuando se nos haga la pregunta: ¿y tú por qué eres cristiano? ¿O por qué yo tendría que ser cristiano? Bueno, pues vamos a ver los beneficios de los que nos habla desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Para meditar en ellos y para tener la mejor respuesta. Y yo creo que a todos nos va a agradar esta carta. Vamos a iniciar entonces leyendo Romanos capítulo 5, versículo 1, en donde dice: justificados pues por la fe que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el primer beneficio que nosotros tenemos como hijos de Dios o como cristianos?
tenemos paz para con Dios, ¿verdad? ¿Por qué es importante hacer las paces? Cuando nosotros hablamos de que tenemos que reconciliarnos con alguien, es porque hemos peleado con alguien, ¿cierto o no? ¿Y necesitamos tener paz con Dios? ¿Sí o no? Porque antes le conocíamos, sabíamos de su existencia, pero hacíamos todo lo contrario a lo que Él siempre nos estaba pidiendo. Esa es una buena razón por la cual nosotros tenemos que gozar de este primer beneficio, es tener paz para con Dios. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios y nos preguntamos, ¿cómo es posible entonces que su creación le dé la espalda? ¿Cómo es posible que su creación se haya olvidado realmente de quién es Dios? De no seguirle, de no buscarle constantemente, de no meditar en su presencia, de no tener un tiempo de intimidad pleno con Dios, que me da todo lo que yo necesito. ¿A cambio de qué? Solamente de buscarlo, solamente de creer en su palabra. Por eso es importante, y el apóstol Pablo comienza a decirnos, estos son los beneficios que tú tienes por ser cristiano, por seguir a Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 10, lo vamos a leer, que nos da la misma idea. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos ¿qué? Salvos por su vida. Entonces nos conviene tener paz con Dios, ¿cierto o no? Para estar en paz con alguien, lo que decíamos, nuestra enemistad tiene que ser borrada totalmente, si no, no vamos a estar bien. La pregunta que hacemos o que iniciamos haciendo en esta noche, tarde noche, ¿qué tanta paz tienes tú con Dios? Cuando nosotros nos acercamos en oración, tenemos que acercarnos de tres maneras. Así lo dice la palabra, así lo dice el fruto del Espíritu, que es amor, gozo y paz. ¿Cómo me estoy acercando a Dios? ¿Realmente me estoy acercando con paz? ¿O todos los problemas y los conflictos que yo tengo me hacen alejarme de Dios y no buscarlo en oración, no leer su palabra, mucho menos ayunar? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo está mi paz en relación a Él? Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 nos habla de algo importante e inicia haciéndonos una pregunta. El versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya no hay nadie más que pueda juzgarnos, ¿cierto o no? Porque hemos alcanzado el amor y el perdón de Dios sobre nuestros pecados. ¿Cómo lo he logrado? Teniendo una intimidad con el Señor y teniendo paz en todo momento. Entonces podemos decir de este primer beneficio que el beneficio de estar bien con Dios es que Él olvidó nuestros pecados y los echó a la mar. Y por eso honramos y glorificamos su nombre en todo momento. ¿Quién nos perdona como lo hace Él? ¿Quién nos ama como lo hace Él? ¿Quién nos da plenamente el amor sin condiciones de la manera que lo hace Dios para cada uno de nosotros? No hay nadie, mis amados hermanos. Y esos son los beneficios que necesitamos y que la gente allá afuera necesita tener para reconciliarse con Dios. Un día estábamos, a veces decimos, es que estábamos muertos en el pecado. No, no estábamos muertos. Realmente
Vivíamos en muerte, que es diferente, porque vivíamos en el pecado plenamente. Versículo 2. Vamos a ver otro beneficio, y aquí en el versículo 2 encontramos dos beneficios más por ser cristianos, por seguir al Señor. Versículo 2 dice entonces, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en dónde? En la esperanza de la gloria de Dios. Entonces el segundo beneficio que podemos ver es que nosotros tenemos acceso a Dios, y ese es uno de los beneficios de estar en paz con Él directamente. Mucha gente ha tratado realmente de entrar a la presencia de Dios a través de muchos rituales, ha desviado su mirada, pero nosotros tenemos entrada solamente por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso Él es todo para nosotros. Por eso tenemos que rendirnos en todo momento a Jesús, por lo que hizo por nosotros, por medio de su sacrificio. Entonces tenemos entrada. El Evangelio según Juan capítulo 14 versículo 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos acceso a la presencia de Dios porque creemos en lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué es tan importante el acceso a Dios? ¿Por qué, mis amados hermanos? El Evangelio según Juan capítulo 10, versículo 9, nos dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que me está diciendo este versículo? En el momento que nosotros entramos a la presencia de Dios, entonces hallaremos pasto, pero también hallaremos comida. Él nos llena de todo lo que nosotros necesitamos, pero necesitamos entrar por su puerta. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos estar en paz con Dios. Porque desafortunadamente a veces ni nosotros mismos estamos en paz con nuestra persona, ¿cierto o no? Y cuando eso sucede, entonces vienen preocupaciones, vienen angustias. Pero hoy Dios nos está haciendo la invitación y nos dice, reconcíliate conmigo, porque yo quiero que tú entres por mi puerta y no quiero que entres por una puerta equivocada que te puede llevar a la perdición. Segundo beneficio, Hebreos capítulo 4 versículos del 14 al 16. ¿Qué nos dice la historia en Hebreos capítulo 4 versículos del 14 al 16? Por tanto, dice el Señor, por tanto, o sea, ya por todo lo que he dicho, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y aquí estamos hablando de amor, del amor que Dios tuvo por nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 nos hace la invitación para acercarnos a Dios. Y nos dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién nos habla de esa forma? ¿Quién nos habla de esa manera cuando tenemos algún problema? Siempre nos dicen, mira, mejor vete a buscar por otro lado, porque yo la verdad no te quiero escuchar, ¿cierto o no? ¿Qué otro beneficio encontramos en este mismo versículo 2? Dice al final, y nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza, dice el versículo 5, que también se compara con el versículo 2,
también nos habla y nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por ese sello que tú tienes por haberle entregado tu vida a Dios. ¿Cuántos de aquí han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa? Y eso es una de las bendiciones que hemos recibido acerca de Dios, ¿verdad? Pero a veces es triste si nosotros hablamos de la esperanza, porque lo primero que se pierde en una persona cuando tiene muchos problemas, ¿qué es? Sino la esperanza. Y lo más triste y lo más lamentable es que muchos creyentes siguen perdiendo la esperanza. No le hemos dado realmente el valor a lo que Jesús hizo por nosotros cuando fue a la cruz y entregó su vida. No importando la condición, no importando nuestra actitud, no importando nuestras acciones, Él fue por amor a nosotros. Pero a veces la esperanza se nos acaba, mis amados hermanos, al igual que la fe, cuando tenemos un conflicto. Pero hoy Dios lo dijo desde el primer versículo: yo te estoy buscando, yo quiero reconciliarme contigo en esta noche. Entonces comencemos a abrir nuestro corazón, porque necesitamos en algunas áreas reconciliarnos con el Padre, ¿cierto o no? Lo que nunca debemos perder es la esperanza de un futuro mejor. ¿Cuántos quieren tener una familia mejor? ¿Cuántos quieren tener unos hijos mejores? ¿Cuántos desean tener una vida mejor? Yo lo deseo y lo anhelo en todo momento. Las circunstancias que nos rodean no son fáciles, ¿cierto o no? La televisión, el celular, nos está desviando de la presencia de Dios. Y nosotros no hemos atendido el llamado. Lejos de buscar de su presencia, nos están alejando las cosas del mundo. No podemos vivir de esa manera, mis amados hermanos. Dice esta palabra, y la esperanza no avergüenza. A veces nosotros, por esa vergüenza, tenemos miedo de hablar. Tenemos miedo de hablar del Evangelio. Esa vergüenza nos frena, nos paraliza. Y nosotros hemos dejado de hacer cosas por esa vergüenza, ¿cierto o no? A veces no nos movemos. A veces no hablamos porque decimos, me da mucha vergüenza. Y la vergüenza no es de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que meditar y analizar, mis amados hermanos. Dice, la esperanza no avergüenza. Romanos capítulo 8, versículo 29. Nos da una identidad que muchos no hemos reconocido. Entonces la palabra dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nadie, absolutamente nadie, mis amados hermanos, nos va a quitar lo que Dios ya nos dio. Estas promesas ya son tuyas, pero a veces por falta de esperanza nos olvidamos de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Desafortunadamente el hombre siempre está mendigando el amor y va con las personas que no le van a dar ese amor, ¿cierto o no? Que por el contrario van a lastimarlo. Pero Dios nos da una promesa hermosa y maravillosa, y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, mis amados hermanos. Vamos a continuar entonces con el versículo 3 y 4. Otro beneficio que nosotros encontramos por ser cristianos, por ser hijos de Dios. Dice la palabra, y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Entonces, ¿cuál es el siguiente beneficio que nosotros tenemos por ser hijos de Dios? La paciencia. Pero el mayor beneficio, como lo dice la palabra de Dios, es que nosotros no vamos a pasar por la tribulación. Nosotros no vamos a entrar en la tribulación. Nos vamos a gloriar en nuestras tribulaciones. Y cuando nosotros lleguemos a ese estado, entonces vamos a comprobar que finalmente hemos encontrado la madurez. Hemos alcanzado la madurez. Necesitamos seguir trabajando en nuestra madurez, ¿cierto o no? Lo tenemos que hacer. Las tribulaciones forjan nuestro carácter y purifican nuestro corazón, porque quita lo que nosotros no necesitamos, lo que a Dios no le agrada. Alguien dijo, y esto meditémoslo, alguien dijo, Dios no quita las circunstancias hasta que las circunstancias te hayan cambiado a ti. ¿Y por qué a mí? ¿Y para qué a mí? Y Dios dice, hasta que tú cambies, hasta que creas en mí y veas las circunstancias de una manera diferente. Hasta ese entonces vas a alcanzar la plenitud. Hasta ese entonces vas a alcanzar la madurez. ¿Qué tan maduros somos ante algún problema? ¿Qué tan maduros somos ante una enfermedad? Continuemos. Versículos 6, 7 y 8 de Romanos capítulo 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, y esto es hermoso y maravilloso realmente, mis amados hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otro beneficio que podemos encontrar entonces por ser cristianos es que podemos meditar todos los días en que Cristo murió por nosotros. Esta es la mayor prueba de amor que Dios le dio a la humanidad. Un amor total, pleno. Un amor que dio a cambio de recibir nada. ¿Qué le dimos? ¿Qué le estamos dando el día de hoy? Si ni siquiera nos hemos reconciliado con Él. ¿Qué le damos si ni siquiera tengo paz en mi corazón? ¿Qué estamos haciendo? Versículo 9. Un beneficio más que nosotros podemos encontrar en Romanos capítulo 5. Dice su palabra, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? Salvos de la ira. Cuando hablamos de la ira de Dios, entonces hablamos de tribulaciones. Entre otros beneficios es que no entraremos a la tribulación, pero no recibiremos la ira de Dios. Jesús mismo dijo estando en la cruz, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo. Pero si no, ¿qué dijo? Que sea como tu voluntad. La ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Esa ira no va a venir a nuestras vidas, mis amados hermanos, por el hecho de creer en Él, por el hecho de haberle entregado nuestra vida a Él, al que lo dio todo por nosotros. Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, hay un regalo más, sino que también nos gloriamos en Dios
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando nosotros estábamos enojados con Dios, porque un día lo estuvimos, ¿verdad? Antes de llegar a Cristo, ¿quién comenzó la reconciliación? ¿Nosotros hacia Él o Él hacia nosotros? Él hacia nosotros, porque en nuestra voluntad y en nuestro entusiasmo no queríamos llegar a Cristo. Y fueron muchos años los que nos hablaron del Evangelio y nosotros no quisimos. Pero Dios, a través de su amor, nos estuvo llamando constantemente. A lo mejor alguien te invitó hoy y fue por el hecho de que Dios quiere hacerte entender que quiere reconciliarse contigo, porque Dios quiere que tú tengas una vida mejor, una vida más plena, una familia llena, unos hijos que de verdad den testimonio del amor y del poder de Dios y de la misericordia. Nos llama a su reconciliación en todo momento, mis amados hermanos. Y entonces esto es digno de alabanza, es digno de adoración para Él, porque Él nos buscó, porque Él nunca nos abandonó, a pesar de que no lo merecíamos. ¿Cuántas veces nosotros dejamos a Jesús esperándolo? Y Él estuvo siempre ahí. ¿Cuántas veces Él nos llamó para la reconciliación y nosotros no le hicimos caso? Pero hoy estamos plenos y estamos llenos en su presencia. Porque la palabra dice que solo en su presencia hay plenitud de gozo. ¿No Dios ha cambiado tu vida, mi amado hermano? Lo ha hecho totalmente. Entonces, si queremos reconciliarnos con Él, tenemos que sentarnos a la mesa. Tenemos que abrirle nuestro corazón. Tenemos que decirle lo que nosotros tenemos y tenemos que arrepentirnos. Eso es vivir en santidad. Reconocer que necesito de Dios, arrepentirme y cambiar mi vida. Eso es vivir en santidad, mis amados hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere mostrarnos a través de este capítulo 5, versículo 12. Vamos a avanzar. Versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay cosas que la humanidad ha venido haciendo. Ha pecado por hacer actos que a Dios no agradan. Ha pecado por la misma naturaleza de cómo nosotros somos, ¿cierto o no? Es nuestra naturaleza, no podemos cambiar, pero lo necesitamos a Él para ser diferentes. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo en este versículo? Nos dice que desde Adán hasta Moisés había ya pecado en el mundo, pero en aquel tiempo el pecado no era considerado como una transgresión, sino como una rebeldía a Dios. Es por esto que Dios no juzgó a Caín cuando mató a Abel, porque era considerado solamente como una rebeldía delante de Dios. Pero ¿cuánto estamos pecando el día de hoy delante de su presencia? Versículo 14, vamos a avanzar rápido porque se nos está acabando el tiempo. Versículo 14. Dice su palabra: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces lo que nos está diciendo este versículo, que Pablo personificó la muerte
como personificó el pecado en los versículos que hemos estado hablando ya, para dar un mayor énfasis. Él decía, el pecado y la muerte entraron en el mundo al mismo tiempo, porque la muerte es el resultado de cuando nosotros pecamos, ¿cierto o no? Entonces él dice, la muerte, como es usada en estos versículos, es evidente en un sentido total. O sea que afecta todos los aspectos de nuestra vida. ¿Afecta cuántos? 3 aspectos importantes. Primero, tenemos una muerte física cuando nosotros pecamos. Esto se refiere a que nuestro cuerpo es dañado y es lastimado, es alejado de la presencia de Dios. Segundo, tenemos una muerte espiritual y esto nos hace separarnos de Dios y nos hace entrar en rebeldía en contra de Dios. Esa es una de las definiciones que nos da cuando nosotros vivíamos en muerte, ¿cierto o no? Y en tercer lugar, tenemos la muerte eterna. ¿Cómo es esta? La separación eterna de Dios. La separación eterna de Dios. Alguien dijo, tú tienes ganada la eternidad. La cuestión es que tienes que trabajar en esta tierra para saber qué eternidad mereces. Si la de arriba o la de abajo. Tenemos que trabajar. Versículos del 15 al 17. Vamos avanzando, mis amados hermanos. En esto que el apóstol Pablo quiere hablar a nuestras vidas. Bueno, Dios a través del apóstol Pablo. Versículos del 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado ¿quién? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué nos dicen entonces estos versículos? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Un solo acto de transgresión hundió en el pecado a toda la raza humana, ¿cierto o no? ¿De dónde lo heredamos? De Adán. De Adán lo heredamos. Por otra parte, un acto de obediencia, es decir, la muerte de Jesús en la cruz, hizo posible que los seres humanos tuvieran la salvación. Y estábamos contemplados tú y yo, porque ya estábamos en los ojos de Dios. No vamos a poder alcanzar condenación alguna. El diablo ya no va a tener de qué juzgarnos, porque hemos sido sellados con su sangre, ¿cierto o no? Dale un aplauso a Dios. Él lo merece. Estamos concluyendo en los últimos versículos. ¿De qué más nos está hablando entonces el apóstol Pablo? Versículo 18 de Romanos. Dice la palabra de Dios, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Teníamos la necesidad de alguien para ser justificados delante de Dios, ¿cierto o no? Sí. ¿Cuántos trabajan de aquí? Trabajamos muchos. Cuando ustedes faltan al trabajo, sus jefes les dicen, no te preocupes, yo te pago tu día. ¿Así nos dicen? Es más, pásate, tómate un café. Te invito a un café. Cuando llegamos los de recursos humanos, ¿qué nos dicen?
¿Por qué no viniste? Estaba enfermo. ¿Qué nos piden? A ver, tu justificante. ¿A poco no? Si tú me traes un justificante, yo te pago tu día completo. No hay ningún problema. La misma historia es con Dios. La misma historia es con Dios. No había otra forma de que nosotros fuéramos perdonados, sino a través de Jesucristo. No bastaba realmente que cada uno de nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados. No entrábamos al reino de Dios solo por eso, sino solamente por esa sangre derramada en la cruz, en donde Él fue por amor por cada uno de nosotros. Dice su palabra, justificados. Y por esa justificación, entonces, cuando estemos en la presencia de Dios, Él nos va a ver y va a ver el sello del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y nos va a decir, bienvenidos, bienvenidos. Has entrado por la puerta correcta. Has entrado por la puerta correcta. Versículo 19. Dice su palabra, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Cristo no solamente incluyó su muerte en la cruz, sino también una vida de obediencia a la voluntad del Padre. Fue su muerte en la cruz y su resurrección lo que hizo posible entonces, mis amados hermanos, que Dios declare justo al pecador que cree en Él. Y aquí habemos muchos que le hemos creído, ¿cierto o no? Y damos gracias a Dios por eso, porque hoy nos presentamos de una manera diferente delante de Él a como lo éramos antes que no conocíamos de Dios. Hoy Él nos reconoce, hoy Él sabe quiénes somos. Él nos defiende en todo momento, porque Él ama a su novia. Concluimos entonces, versículos 20 y 21 de esta carta a los Romanos en el capítulo 5. Versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. ¿Cómo podemos nosotros identificar la gracia de Dios? Por su amor, por su misericordia y ¿por qué más? Por su sacrificio. Esa es la gracia de Dios, un regalo inmerecido. ¿Merecíamos su misericordia? ¿Merecíamos su amor? ¿Merecíamos que Él fuera a la cruz por nosotros? Pero por esa gracia Él lo hizo por cada uno de nosotros. Hoy tenemos que darle gracias a Dios, mis amados hermanos, simplemente por el hecho de estar aquí. Simplemente por el hecho de habernos sacado de las tinieblas y habernos llevado a su luz admirable. Eso es lo que hace Él por nosotros. Esos son pocos de los muchos beneficios que nosotros tenemos por ser hijos de Dios. Por un día determinar en nuestras vidas renunciar al pecado y seguirle a Él. ¿Ha sido fácil? No, mis amados hermanos. ¿Nos ha sido fácil renunciar a lo que nos hacía estar cómodos en la vida? Absolutamente. Pero cuando reconocemos lo que Él hace, ni siquiera tenemos que arrepentirnos. Lo hacemos por amor. Estamos en grupos en casa, estamos viendo quién es Dios. En los discipulados estamos viendo ese tema. ¿Quién es Dios? ¿Por qué nos acercamos a Él? ¿Por una necesidad? ¿Por una enfermedad? ¿O nos acercamos a Él
solamente por amor, por saber quién es Él, mis amados hermanos. Versículo 21, lo leemos. Entonces dice: para que así como el pecado reinó por muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hoy en día vivimos en un mundo donde el pecado está reinando, aún en nuestra familia. Satanás es hoy príncipe de la tierra. Pero el apóstol Pedro nos dice algo muy interesante en su primer carta, el capítulo 5, versículo 8. Él nos hace una invitación a poder guardar, a poder atesorar lo que leímos hoy en Romanos capítulo 5. Dice su palabra entonces: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces esto quiere decir que el pecado reinó para muerte. Pero si el pecado está reinando para muerte, hoy una vez más tenemos que agradecer a Dios, porque ese pecado no es para nosotros. Hoy nosotros tenemos que vivir como en aquellos tiempos que vivió el pueblo de Israel. Literalmente tenemos que sellar nuestro hogar con la sangre del Cordero, para que el pecado y la muerte no entre, sino que pase por encima de nosotros, porque somos sus hijos, porque le hemos creído a Él y porque hemos determinado entregarle nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo al único Dios que lo merece todo. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar determinados entonces a vivir en paz con Él? ¿Cuántos vamos a determinar el día de mañana el hecho de levantarnos para vivir con esa nueva esperanza llamada Jesucristo? Para ser la luz en medio de la oscuridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer, mis amados hermanos? ¿Cuántos se van a levantar el día de mañana con el deseo de vivir para Jesucristo en todo momento? Levanten su mano. Porque Él hoy nos ha enseñado realmente lo que somos para Él. No somos ajenos. No te preocupes, no te angusties ni te desesperes. Porque si tú estás atravesando por tu desierto, hoy debes tener la confianza y la seguridad de saber que Jesús va a tu lado. Porque Él es bueno y misericordioso. Cierra tus ojos por un momento. Comencemos a analizar y comencemos a meditar si es que yo necesito reconciliarme con Dios, si es que yo necesito reconciliarme con Jesús en esta noche. ¿Qué he dejado de hacer? ¿Cuántas veces Él me ha buscado y yo vengo a su llamado, pero me vuelvo a apartar? Pasa un tiempo y entonces regreso otra vez. Y eso es no ser honestos con Dios. Nos hemos olvidado. Pero hoy es el tiempo de estar en reconciliación con Dios. Comienza a platicar con Él y dile a Dios: no hay nada que necesite más sino estar en paz contigo. No hay otra cosa que necesite sino tu presencia y tu amor sobre mi vida. Me he confundido, me he desviado, perdóname, perdóname, Dios. Hoy lo último que quiero es perder la esperanza. Esa esperanza que un día me dio la vida. Esa esperanza que me llevó a un lugar diferente.
Esa esperanza que un día me hizo buscar tu presencia fervientemente. Esa esperanza que un día me hizo correr para decirte te necesito. Ayúdanos, Dios. Tenemos que trabajar mucho y hoy rogamos que el Espíritu Santo sea el quien nos dirija, sea quien nos capacite, sea quien nos ministre en todo momento. No queremos vivir alejados más de tu presencia, Señor. Llena nuestras vidas, llena nuestros corazones. Comienza a decirle al Espíritu Santo: abro mi corazón para que tú habites, para que tú reines, para que tú me sigas transformando. Necesito de tu presencia. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Gracias porque a través de ese sacrificio yo fui justificado delante del Padre y recibí una identidad que antes no tenía, que había perdido, que el diablo me había distraído por mucho tiempo y me había alejado de tu presencia. Pero hoy me reconozco como hijo de Dios. Si hoy me preguntaran por qué es necesario ser cristiano, tendría la respuesta correcta, Señor, por todo lo que tú nos has dicho en esta noche, por todo lo que tú has hablado a nuestras vidas. Hoy nos vamos llenos de gozo, hoy nos vamos de este lugar llenos de esperanza, porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios que hizo los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita. Gracias, Dios. Dile gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que hizo en tu familia. Gracias por lo que hizo en tus hijos, en tu hogar, en donde no había esperanza, en donde había oscuridad, en donde entró la presencia del Espíritu Santo y todo fue transformado por su amor y su misericordia. Te amamos, Dios. Te amamos y agradecidos estamos en esta noche contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Él lo merece todo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.